Es algo que de alguna manera resulta desilusionante, decepcionante, pero no solo porque están comprometiendo a la Argentina, y hemos visto esta película, todo lo que se pidió en los años 90, explotó en el comienzo del siglo, decenas de miles de millones de dólares que se debían y el país entró en una situación a la que pareció nunca más iba a volver. Se pagó la deuda, prácticamente todo, el 93% de la deuda. Se discutió con los fondos buitres, se resistió, después vino el gobierno, decidió pagarles en condiciones enormemente ventajosas, pero todo era para poder abrir el juego y otra vez pedir dinero. Entonces, estudiar para ser economista, llegar a cumplir con las masterclasses más importantes, con los grados más altos que se pueda tener, para que toda la solución que existe para gobernar un país sea pedir dinero prestado, como cualquiera de nosotros cuando tiene algún inconveniente, pero sabiendo que eso lo van a tener que pagar los hijos y los nietos de esta generación, parece mentira que se pueda hacer, sobre todo por lo que ya había ocurrido en la Argentina. Y mientras tanto, pese a todo lo que se pide, una de las medidas que se han tomado es clásica del neoliberalismo. Clausurar, esto es lo que se anunció por parte del gobierno en el boletín oficial, prácticamente todo lo que sea tomar trabajos. Veamos minuto 1 qué es lo que ha dicho al respecto, porque es el comienzo de lo que queremos analizar con ustedes, tendiendo puentes hacia entendernos mejor. El gobierno congeló por decreto las contrataciones en el Estado. Toda la vida esto fue igual y siempre se correspondió con la idea neoliberal de que al Estado hay que privarlo de todo si fuera posible, salvo de aquello que funciona como una escribanía para cerrar los negocios que los neoliberales realizan. Martínez de Hoz, en 1980, ya estaba diciendo lo que ahora está haciendo este gobierno. Hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. Y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Aquello ya era lo que hoy en La Nación entusiasma al diario: congelan la contratación de empleados en el Estado. Porque esto ha sido presentado como un tremendo mal de la Argentina y se corresponde con una impresionante mentira. El Estado Nacional, sépanlo definitivamente, ha tenido menos empleados durante los últimos gobiernos que en 1989. Cuando el doctor Alfonsín terminaba, forzado por estos diarios y por otras corporaciones, terminaba su gobierno, había casi 700.000 empleados en la Administración Nacional. Cuando terminó el gobierno anterior, había 656.000 empleados, es decir, menos, mucho tiempo después. Pero sí, había muchos más que en el tiempo del menemismo, cuando clausuró al Estado, se olvidó del Estado y, por supuesto, se redujo a la mitad la cantidad de empleados. Entonces, con relación al menemismo, por cierto que había más empleados, pero no con respecto a los tiempos del doctor Alfonsín. Había menos empleados que entonces. Esta es una de las mentiras que mucho ha funcionado. Pero avanzando en el tiempo, y gracias a la producción que nos hizo nuestro colega Gustavo Campana, Herman González, en 1991, decía lo mismo. La fuerza laboral, los 150 a 180.000 personas que por año en la Argentina acceden a la edad activa, económicamente hablando, requieren su puesto de trabajo. Entonces el Estado comienza a responder creando una ocupación disfrazada, comienza a agigantar su planta de personal, pero al mismo tiempo crea la burocracia a partir de ese acrecentamiento del número de personas y crea mayores gastos porque por cada persona, por cada empleado que hay en una, ya sea fábrica, empresa o Estado, hay también una inversión detrás y hay un gasto que acompaña más allá de los sueldos. Después de estas palabras de Herman González, casi 400.000 personas se quedaron sin su trabajo en el Estado. ¿Por qué lo aniquilaron? Porque lo pusieron al servicio de las corporaciones, al país. Y cuando el Estado renuncia a dar funciones, a darse funciones para la gente, y también renuncia a dar trabajo,
lo que aporta es una mayor masa de empleados, de desocupados en este caso, que son tomados al precio que se le antoja por los privados. Cuando el Estado da trabajo, el trabajo ennoblece la vida de los países. Pero ellos lo ven exactamente al revés, como lo veía Macri en el 2009. ¿Sido los gastos? Nosotros un montón. Mucho, ¿no? Sí, por ejemplo, Sacaron muchos ñoquis, ¿no? sacamos como 9.000. Sí. Pero tuvimos que tomar 4.000 porque en los hospitales faltaba gente. Pero tuvimos que tomar 4.000 porque en los hospitales faltaba gente. La tremenda ignorancia de quienes estamos en los medios a veces, como esta fácil pregunta que se hace, hay muchos ñoquis, esta forma de establecer desprecio por el empleado estatal, esta forma de corresponderse con la idea de que el Estado tiene que ser algo completamente apartado de la vida política, económica de un país, es lo que permite culturalmente trabajar como lo está haciendo ahora nuevamente el gobierno neoliberal. En nombre de lo que Macri ha dicho, que era una utilización política, siempre, históricamente, habrá facilidades que se dan políticamente para que determinada gente entre al gobierno. Cada uno de los gobiernos lo hace. Este gobierno echó por ñoquis a muchísima gente. Duele pensar lo que fue el comienzo del año pasado. Después tomó su propia gente, eso sí, pagándole mucho más, porque ellos sienten que cuando trabajan en el Estado tienen que ser bien pagos, porque si no me quedo en la actividad privada, ¿me entendés? Porque yo en la actividad privada gano muchísimo más. Y entonces han creado todo tipo de actividades, ni hablemos de los familiares de los funcionarios que han conseguido trabajo cruzados. Yo no le puedo dar trabajo a mi señora en el ministerio, pero la puedo poner de secretaria de otro ministro. Así llenaron no solamente de empleados calificados, sino de otros al Estado. Pero mientras tanto, mientras podían decir sus mentiras, decían cosas como estas. El Estado no puede ser un aguantadero de la política, ni de la cámpora. El Estado no puede ser un aguantadero de la política, ni de la cámpora. Bueno, ahora es un aguantadero del PRO. En los términos en los que usa Macri esa expresión que no podía ser un aguantadero de un sector político muy vinculado, riñón, desde el punto de vista político del gobierno anterior. Pero lo que importa no es esto, lo que importa es que no quieren al Estado. Y el Estado es la única cobija que existe para los vulnerables. Para los más vulnerables no hay privado que se vaya a ocupar de ellos, los apalean, los echan, les tiran balas de gomas y, si molestan demasiado, balas de verdad, las que quitan la vida. Y ya hemos visto de esto, ya le ocurrió a la Argentina y le pasa al mundo entero.